idea empezar a ver Huacán y cómo analiza Huacán la marginalidad urbana. En el texto van a ver que tiene un prólogo. El prólogo lo escribe Javier Aullero. Aullero es un sociólogo argentino que toma las categorías que analiza o que tiene Huacán para analizar la pobreza y hace una comparación con la Argentina, ¿no? Toma esas categorías para ver la marginalidad en Argentina. El texto de Huacán es un texto este libro del año 94, 95, pero es muy bueno en el sentido de en cuanto a lo metodológico y en cuanto a el análisis de la pobreza, porque trabaja con categorías que son actuales. En ese sentido está bueno, porque lo que hace nos permite complejizar el problema de la pobreza. Si ven el prólogo de Aullero, empieza con esta frase que me parece muy interesante. Dice: no se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia, toda la violencia se paga. Por ejemplo, la violencia estructural ejercida por los mercados financieros en la forma de despido, pérdida de seguridad, se ve equiparada más tarde o más temprano en forma de suicidios, crimen y delincuencia y adicción a las drogas y alcoholismo. Un sinnúmero de pequeñas y grandes actos de violencia cotidiana. Me parece interesante la frase y es pues, plantear las consecuencias de la marginalidad, ¿no? Que la marginalidad no es que no tiene ningún impacto, seguramente que va a generar otro tipo de impactos, ¿no? Que no es gratuita la marginalidad, ¿no? Que los efectos son complicados, ¿no? Y en definitiva hasta no solamente afecta a los que están marginados, sino también a los que están incluidos. Bien, vamos a la introducción de Aullero, ¿no? El análisis que hace de la marginalidad. La primera tiene que ver con la perspectiva relacional. Y yo creo que esto, no solamente para analizar la marginalidad, tiene que ver para analizar nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, lo que es la perspectiva relacional. Entender, en este caso la marginalidad, pero también nuestra vida desde esta perspectiva, en el sentido de que nosotros estamos atravesados no solamente con nuestra biografía, no estamos atravesados con... O sea, nuestra biografía está justamente atravesada ¿por qué? Por las relaciones sociales de producción que existen en la sociedad, el Estado, las acciones que tiene ese Estado, las interacciones que tienen diferentes actores políticos y sociales. O sea, que es interesante la perspectiva relacional porque nos enriquece para entender no solamente nuestra vida, sino en este caso también el problema de la marginalidad. La marginalidad no es algo, una cifra, un dato, una foto, sino que es producto de algo. Y ese producto tiene que ver con estas relaciones. Por eso el tema de lo relacional, ¿no? Hasta ocupa un espacio geográfico también, ¿no? La marginalidad. Y, por ejemplo, economía, ustedes vieron las etapas del capitalismo. Bueno, ahí se pueden dar cuenta que en diferentes etapas del capitalismo y diferentes visiones del Estado con respecto a las políticas que lleva ese Estado pueden ser generadoras o reparadoras de pobreza. Algo muy simple, digo, por ejemplo, política tributaria, ¿qué impacto tiene? Y bueno, un Estado que basa su recaudación en impuestos indirectos, por ejemplo, va a ser un Estado inequitativo en cuanto a la distribución de ingresos y también puede afectar, digamos, generar mayor pobreza, en el sentido de que, digo, si ejemplo, si él tiene un ingreso de 10 millones de dólares, ella tiene un ingreso de 2.000 pesos. Bueno, van al supermercado a comprar una leche. Ambos pagan el mismo impuesto. Ahora bien, ¿qué es el IVA? A él seguramente le afecta muy poco por los ingresos que tiene. Y para ella seguramente va a ser muy alto el costo. Digo, bien, impuestos indirectos en general son impuestos regresivos.
Entonces digo, cierta política de Estado pueden ser generadoras o también reparadoras de pobreza, en cuanto a que si ese Estado garantiza los derechos de lo que sería la ciudadanía social, bueno, es un Estado que puede ser reparador de la situación de pobreza. Ejemplo, el ingreso universal por niñez es una política interesante. Para mi gusto tendría que ser mucho más atrevida en cuanto a los ingresos que se da, pero digo, una política muy interesante en cuanto a la posibilidad de que población que está en una situación de exclusión o de indigencia pueda insertarse a través de esa política, a través de un ingreso que lo que hace es que garantice que esa persona estudie, tenga salud en cuanto a que pueda tener ese niño, tenga las vacunas, tener ciertas acciones que le permitan insertarse nuevamente en la sociedad. Bien, yo decía, bueno, el tema de la economía, las relaciones sociales de producción, digo, usted también, digo, ustedes han visto también materialismo histórico, el marxismo, las relaciones sociales de producción que existen en una sociedad, bueno, pueden afectar en cuanto la posibilidad de que una persona pueda ser más pobre o más rica, digo, o sea que las relaciones sociales de producción que existen en la sociedad influyen. Ejemplos, digo, nosotros en nuestro país tenemos todo un desarrollo de lo que es la agroindustria, ¿no? Vinculado a cada vez mayor tecnología. Bueno, eso genera un fuerte impacto en lo que es el empleo rural. El hecho de que cada vez la producción es más intensiva, más desarrollo tecnológico, pero tiene un impacto negativo en cuanto al empleo, ¿no? No es lo mismo, digo, lo que es una producción de cultivo que no está vinculado a lo que es la agroindustria, porque seguramente que genera mayor posibilidad de empleo. Si ustedes pueden verlo, ¿no? El tema de lo que es producción de soja, van a ver grandes campos, grandes extensiones verdes, y a lo sumo ahí se ve una máquina que hace todo. Desde siembra, cosecha, fumiga. No hay nada, es un desierto verde, ¿no? Bueno, el impacto que tiene en cuanto a la actividad, esa actividad económica en la sociedad, que seguramente va a tener un impacto negativo con respecto al empleo. Seguramente que va a haber una población rural que antes estaba integrado en lo que era tal vez una actividad rural y agraria, donde era intensiva en cuanto a la mano de obra, ya no lo es, ¿no? Queda en una situación de marginalidad. Bien, digo, o sea que el tema de la pobreza no es que sale de la nada, no es algo espontáneo, es producto de todas estas relaciones. Y después también las interacciones que tienen los actores sociales, bueno, y políticos, ¿no? Dentro de los espacios donde podemos ver situaciones de marginación. Por ejemplo, hay ciertas políticas de Estados que justamente tienden a atenuar la situación de la marginación. Y bueno, es aplicado a través de diferentes actores sociales y actores políticos. Algo muy conocido por ustedes, que se escucha muchas veces, el tema de los punteros políticos, ¿no? Los punteros políticos, ¿no? El puntero, ¿no? De hecho hasta hubo una serie de Suárez, ¿no? Se llama El Puntero. Vean. El dato así anecdótico de Cholulo, Javier Aullero participó en la construcción de los guiones en cuanto a asesoramiento. O sea, porque Javier Aullero es un especialista en el tema justamente de marginación y hasta escribió un libro sobre el tema del clientelismo político. Y justamente lo que nos muestra que esa situación es mucho más compleja de lo que lo conocemos nosotros. En general, la visión despectiva a través de los medios de comunicación, ¿cuál es? Que el puntero, bueno, es va al barrio, bueno, lo lleva a la gente a los actos. ¿Por qué? Díganlo ustedes. ¿Por qué van los actos de la gente? Los pobres, ¿por qué van a sí, vulgarmente, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Por el choripán, ¿no? La coca, bueno, la gaseosa. Bien.
Bien. ¿Qué hizo Javier Ullero? Bueno, es un sociólogo, hizo un trabajo de tipo etnográfico. ¿Y qué es lo que, qué es lo que él planteó? ¿Cómo fue el trabajo etnográfico? ¿Qué hizo? Bueno, se instaló en una villa a través de justamente un puntero que le permitió acceder a ese lugar. Y él plantea ya la primera situación. Yo sentí agradecimiento, porque él le facilitó el tema, o sea, ya se sintió agradecido. Y ante esta situación, ¿no? Ante la posibilidad de que él lo pudiera insertar en ese espacio. Ahora bien, sigamos jugando un poquito con el tema. ¿Qué es lo que pudo ver él? Bueno, pudo ver que las relaciones que existen en ese barrio son mucho más complejas y en un sentido tal vez la sociedad no las percibe y son mucho más complejas de esto de una persona va a ir por un pancho, una coca o que se basa solamente en eso. Vamos un poquito. Pensemos lo siguiente, ¿cómo se llama la joven de Rayado? Sí. Nicole. Nicole. Pensemos en Nicole. Vive en un barrio pobre, un barrio muy pobre, ¿no? Está marginal. Bueno, está enfermo. Va a una salita de primeros auxilios. Ya hay presencia del Estado, no está tan mal, hay una salita. Va a la salita y bueno, y el médico le dice que usted tiene que está gripada y que tiene una infección, bueno, es que tiene que tomar un antibiótico, ¿no? Un antibiótico, una amoxicilina o algo parecido, genérico de eso. Bien, en ese momento en la sala no está, de hecho suele pasar que faltan medicamentos, faltan vacunas, bueno, no está bien en el lugar. Bueno, ingresos usted no los tiene para lograrlo. Bueno, ¿qué hace? Va al puntero. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Leo es el puntero del bar. Bien, dato importante. Leo vive en un barrio, mismo barrio que usted. Las características en cuanto a estándar de vida son similares. Puede ser un poquito más, puede ser que tenga un busito más cotizado que el suyo, pero más o menos no diferencia mucho en cuanto a lo que sería calidad de vida. Pero bueno, ¿qué tiene Leo? Tiene algo que le va a ayudar a usted, que tampoco es el amoxidal, tampoco. Y bueno, usted va a Leo y le dice, mira, me pasó esto, tengo que tomar un antibiótico, tampoco puede esperar. Pensemos que tal vez en la salita dentro de 2 semanas está el antibiótico, pero usted dentro de 2 semanas ya la interna, digamos. Su cuadro infeccioso puede empeorar. Pero ¿qué hace Leo? Bueno, Leo lo que tiene no es capital económico, pero sí tiene capital social, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que tal vez Leo tenga cierta información en donde se pueda acceder a ese medicamento. No sé, conoce a alguien de la municipalidad o sabe que la intendencia en tal lugar, en tal espacio o conoce un contacto político que puede acceder a tal lado vinculado a la salud y que dice, bueno, y él se la puede conseguir. O darle la información donde puede encontrar ese progreso, ¿no? Les asegura que usted pueda acceder a ese medicamento. No es que él lo saca plata y se lo compra, pero le da una información, o sea, maneja este tipo de información que puede ayudarle a usted. O puede ayudar a, no sé, al joven, ¿cómo se llama usted? Alex, a conseguir su DNI, ¿no? ¿En qué lado? Conseguirlo en tiempo más inmediato. O no sé, o usted tiene un hijito y hacer todos los trámites para asignación universal, digamos, por líneas. Digo, esas cosas, él tiene ese capital, que es muchísimo ese espacio, digo, porque no hay presencia del Estado. Ahora bien, terminemos bien la película. Pensemos que Leo le consigue ya me olvidé el nombre.
a Nicole en la moxidad. Bien, se lo consigo. No de manera directa, pero si no, se fue a un lugar que le dijo él, andaba a ver a tal, y bueno, y se la consiguió. Bien, ya usted tiene amoxidal, buenísimo, la toma, se recuperó, otra vez sana. Bien, ¿qué siente usted por Leo? ¿Qué dice qué? No, ¿qué siente usted por Leo? Gratitud. Gratitud, bien, bien. Gratitud, o sea, agradecimiento, sí, por la acción. Bien, perfecto. Pensemos que Leo después tiene un acto político, o tiene una manifestación, o tiene que ir a un lado, y justamente juega su capital político en la posibilidad de que vaya más personas a ese lugar. Y le invita a usted a ese lugar. ¿Usted qué haría? ¿Iría? Me sentiría obligada por... Ahí está, me sentiría obligada. Bien, ahí está, a eso voy. Me sentiría obligada. Bien, ¿pero por qué? Porque usted recibió algo. Bien, lo que podemos... ¿No le di nada a cambio yo? ¿Qué? No le di plata, no... Nada. Gracias, Leo. Claro, no, y si tenía plata, se iba a comprar la moxidad, escúcheme. Bien, ahí está, siento gratitud. Me siento, siento como que le debe algo. Bien, ahí está. ¿Qué muestra? Que las relaciones son mucho más complejas. Y en un sentido lo que se juega ahí es una situación de reciprocidad. Y donde Leo, en ese espacio, que tal vez no está alistado, cumple un rol fundamental en cuanto a qué? En cuanto a la resolución de conflictos. Él resuelve conflictos. Y a medida que sea más eficaz, seguramente que su capital político se va a acrecentar. Y usted no va a un lugar por un pancho y una coca. Usted va a un lugar porque se siente agradecida por la acción que él tomó. Y dice, bueno, le debo una. Bueno, ¿cómo no voy a estar ahora? Porque aparte pensemos lo siguiente, usted piense la situación, porque usted ahora lo plantea desde una joven de clase media y usted puede comprar moxidad y todo, pero una situación donde no tiene nadie y que alguien le dé una mano. Bueno, seguramente que usted, esto que habla de gratitud, va a ser hasta en mayúsculas, ¿no? Bueno, ¿cómo usted no va a estar cuando él lo necesita? Si él estuvo cuando no había nadie. Además, no estuvo ni el Estado presente. No estuvo el Estado y estuvo él, y él lo logró. Bueno, por supuesto. Eso va a generar este tipo de relaciones. Lo que muestra que las cosas son muy más complejas que tal vez aparezcan en los medios de comunicación. Por supuesto, si usted va a una marcha y está 4 horas en una marcha, seguramente van a dar una vianda. Pero no es que usted va por la vianda que le dan a la marcha, sino que usted va porque justamente hay otra cosa anterior que lamentablemente no aparece en los medios de comunicación y aparece, esto también tiene que ver con lo relacional. Lo que yo acá estoy explicando fue una situación relacional en cuanto a dos actores sociales. Esto tiene que ver, y se pierde. Si yo muestro la última imagen, veo a ella comiendo un sanguchito y una coca. Entonces el notero dice, ven, van por el sanguchito y se perdió todo lo anterior. La relación que hubo, ¿no? Y la reciprocidad que hubo en ese tipo de interacciones. Y también la eficacia de Leo en cuanto a la resolución de conflictos. Porque si él no fuera eficaz, seguramente usted no va a sentirse como que le debe algo. Bien. ¿Se entiende? Muestra eso. Bueno, alguien que podría plantear, dice, bueno, pero está mal. Bueno, no es que yo estoy haciendo una reivindicación de lo que es un puntero político. No estoy planteando. Digo que la cuestión es mucho más compleja. Y tal vez justamente si si el Estado le hubiera resuelto su problema, bueno, Leo no tendría la importancia que tiene. Y si hoy tiene, o aparece en la importancia, tema de punteros, bueno, tiene que ver justamente con respecto a esa eficacia y a esa reciprocidad, porque si no uno piensa que el pobre es un tipo pasivo que se lo lleva así como ganado a un lado y no es así, las cosas son mucho más complejas, que muestra que hay una interacción de dos actores sociales y donde esa interacción hay reciprocidad, ¿no? Y si no se hubiera dado esa reciprocidad, seguramente no hubiera terminado con una marcha. ¿Comiendo una vianda? Sí, comí una vianda. ¿Pero por qué como una vianda? Y pues está ahí y se la van a dar la vianda, un sanguchito para que esté por... Pero no es eso lo importante, ¿no? Eso se logra justamente cuando uno puede complejizar el análisis. Bien.
Bien, vamos al segundo punto. ¿Se entendió esto? ¿Vamos bien? Bien. Segundo punto. El análisis de la pobreza como un proceso. Y esto me parece que es interesante. Análisis de la pobreza como un proceso. En cuanto a que la pobreza no es algo que, insisto, espontáneo, que sale de la nada, sino que tiene que ver con un proceso histórico. Ustedes estuvieron viendo el texto de Minujín Anguita sobre qué pasó con la clase media. ¿Y qué pasó? El empobrecimiento de los sectores medios. Y es interesante el texto porque justamente, si ustedes lo leen, es un análisis de tipo histórico, ¿no? De cómo surge la clase media, y ahí también podemos ver las políticas de Estado que permiten el surgimiento de esa clase media y también la caída de la clase media. Y ahí también podemos ver qué políticas de Estado hubo y qué cambios hubo en las relaciones sociales de producción en la sociedad y que hicieron que la clase media se empobreciera. ¿Y cuáles hay? ¿Cómo? ¿Y cuáles hay? ¿Cómo cuáles? En la actualidad, digo. Ah, sí, No, sí. una situación parecida. Ah, sí, sí. Eso. ¿Sabe por qué? Porque en definitiva lo que tenemos que entender es esto, que las políticas que tiene Estado siempre nos van a afectar, de una manera o de otra. O sea, es eso, usted dice, bueno, ahora también. Bueno, lo que muestra es eso, es que las políticas del Estado son independientes de lo que nos pasa a nosotros. Seguramente nos van a afectar, Bien. Una de las cosas que más nos afectó como sociedad y que empieza con la dictadura militar y que todavía seguimos continuamos es el tema del endeudamiento externo. El endeudamiento externo afecta a la sociedad. ¿En cuanto a qué? ¿A qué? Y bueno, tal vez son beneficiarios los sectores más financieros que justamente lucran con ese financiamiento. Si por ejemplo ese financiamiento ese endeudamiento que tenemos se utiliza para garantizar una política financiera, bueno, en cuanto a estabilidad del dólar o lo que sea, seguramente los actores vinculados a ese espacio van a tener su ganancia. Ahora bien, la gran parte de la sociedad no participa en la actividad financiera, lo que son asalariados. Ahora, no participa en esa actividad, ¿no? No sé, ustedes tienen bonos, ¿cuánto tienen 1 millón de pesos en plazo fijo? ¿Alguno tiene eso acá? Levante la mano. Bien, no hay ningún. Bien. Ahora bien, ustedes no son partícipes de eso. Pero sí como son partícipes. Cuando después el Estado tiene que pagar ese endeudamiento externo. ¿Y cómo después lo pagamos? Y bueno, justamente con reducción de lo que sería, que no es gasto, o inversión pública en cuanto a cosas que nos podrían llegar a beneficiar. Por ejemplo, mayor presupuesto educativo. Por ejemplo, mayor presupuesto en salud. ¿No? Por ejemplo, bueno, un plan de vivienda accesible a los sectores medios. Y no, ya no es posible. Y porque una parte del presupuesto lo tenemos tomado para el pago de deuda. ¿No? Bien, digo, es interesante porque, y ahí vamos a ver la situación de empobrecimiento también, porque justamente una política de Estado que por ejemplo, no le permite a los sectores medios llegar a su sueño de la casa propia, y bueno, y los empobrece, o por lo menos una de las utopías, o uno de los sueños que tiene, digamos, este actor social, que lo tiene a través de la época, casa propia y el tema de una carrera universitaria, y ya queda... Segundo plan. Puede ser carrera universitaria y un celular, ¿no? Más modernoso, digamos, ¿no? Pero esto no. Pero bueno. Bien. Continuidad y discontinuidad. Yo tengo acá unos datos que son históricos, pero me parece que están buenos. Y está bueno para ver la pobreza como proceso. Esto es ingreso a la Argentina desde el 74 al 2000. Me interesa ver este proceso de empobrecimiento. ¿Y por qué? Si yo veo el 74, veo una sociedad mucho más igualitaria. Yo divido por ingresos la sociedad en 3 partes. ¿Y cuánto se queda la torta de esas 3 partes? Yo veo en el 74, digo, acá se puede ver muy bien el proceso de empobrecimiento. Sectores medios, bueno, son una parte importante de esa torta.
Pero ese sector medio reduce ostensiblemente sus ingresos si yo tomo del 74 al 2000. Lo mismo que los sectores pobres, ¿no? Del 19 al 8,8%. Ahora bien, toda esa reducción de ingresos que tienen esos sectores, ¿no? Sectores medios y sectores bajos, no es que se pierda y viene un marcianito y se lo lleva, sino que se concentra en el sector más alto. Digo, este es un proceso regresivo, esto es lo que nosotros llamamos como proceso regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque la mayor parte de la población terminó perdiendo, ¿no? Profe, ¿y Sí. por qué en el 74 el medio tiene más que el alto? No, porque claro, o sea, no es que tiene más que el alto. Si yo divido la población en ingresos bajos, si yo diría hasta 100 pesos es bajo, hasta 800 pesos es medio, estoy diciendo, y alto es 801 para adelante, estoy diciendo cualquier número. Bueno, el sector medio, el que tiene ingresos medios, ocupa el 41% de la sociedad. Ah, ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, bajan. Bien, bajan. Y sube el otro. Bien, esto es lo que llamamos, cuando hablamos de la pobreza como un proceso, tiene que ver con esto. Por ejemplo, en Argentina, durante todo este periodo, hubo un proceso regresivo. Un proceso regresivo y un proceso regresivo donde los sectores de más bajos recursos y los sectores medios fueron los que más se perjudicaron, se empobrecieron. Después pasa lo siguiente, que tal vez el que está acá ahora, el que estaba tal vez incluido, ahora está excluido, está en una situación de marginalidad, y este está en una situación de pobreza, y está bajo precarización, no sé, capaz tiene una actividad refugio, un kiosquito, y este está viviendo, bueno, robando kiosquitos, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Y bueno, se va a dar una lucha, digamos, también, entre los propios los sectores que perdieron, porque tal vez que está acá, ¿no? Lo que hace, bueno, le roba el otro. Y el que, o por ejemplo, no sé, alguien va caminando, ustedes van caminando y le roban la zapatilla que tiene usted, se dan la zapatilla, ustedes de la clase media, le roban la zapatilla. Bien, en ese mismo acto también se da una redistribución negativa del ingreso, en cuanto a que sectores que han sido perdedores, ¿no? Se redistribuye el ingreso, ¿no? En el sentido, tal vez ese que perdió, el que estaba y hoy está excluido, ¿qué hace? ¿No? Se queda con el ingreso del otro, pero que también fue un perdedor, ¿no? Y lo interesante ahí la lucha que se da intraclase porque, por ejemplo, ella roba la zapatilla y dice, ay, entonces hay que matarlo a todos, qué barbaridad, y se enoja y todo eso. Y no se da cuenta que el problema principal tiene que ver con esa redistribución negativa del ingreso que se dio en este periodo histórico, en donde ambos actores son perdedores. Pero cuando le roban la zapatilla decís, tanto vos como yo hemos perdido, ¿no? Y esto es una redistribución negativa del ingreso, porque tal vez antes esa redistribución se daba entre asalariados y capital, y hoy se da entre pobres y nuevos pobres, ¿no? Bien. Y el conflicto se da ahí, y tal vez ya estaba en otro espacio, y no le pase nada, en un country, con vigilancia, y no tiene ningún tipo de problema. y no se entera de nada. Y no se entera de nada, claro. Bien. Bien. Pero bueno, vamos a otra vez a esto. A continuidad y descontinuidad. ¿Qué significa esto? Que vimos la continuidad, o sea que el proceso de empobrecimiento tiene una continuidad a través del tiempo. O sea que no sale, todo ese periodo que ustedes vieron, ¿y qué pasó? Y bueno, hubo política de Estado, de lo que fue el endeudamiento externo, políticas que tienen que ver con la apertura económica, políticas que tienen que ver con privatizaciones, políticas que tienen que ver con precarización laboral o flexibilización laboral, como quieran llamarlo, pero en general las políticas de flexibilización laboral tienen que ver con la precarización laboral. O sea, no es que es un obrero, un asalariado flexible y puede, no sé, abrirse de piernas como hacen
muy bien la gente de arte del circo, ¿no? Sino se trata de un obrero que está más precarizado, que tal vez, digo, flexible en cuanto a que, y bueno, si tenía su jornada de 8 horas, no, ahora es de 12 horas. Si tiene vacaciones 15 días, no sé por cuánto tiempo, no, ahora son 5. Que tiene turnos rotativos, bueno, que no tiene derechos, ¿no? Que no tiene derechos en definitiva. Bien, o que sus derechos cada vez son, más que no tiene derechos, sus derechos son restringidos. Bien. Bien. Digo, que todas esas políticas lo que nos muestran esta continuidad en cuanto al proceso de empobrecimiento. Y la descontinuidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Y que ciertas políticas de Estado tienden a atenuar esa situación de pobreza, pero no la revierten. Nosotros hemos tenido planes donde, o siguen estando planes donde el ingreso que se le da a esa persona o a ese grupo familiar no le permite revertir su situación de indigencia, sino mantenerla, pero no le permite. Bueno, son políticas que tienen el efecto del Titanic. ¿Qué significa el Titanic? ¿No? Se arregla el camarote, pero el barco igual se hunde. Por ejemplo, digo, inauguración de un barrio, ¿no? Van todos, el intendente, el gobernador, todos, van todos re contentos, inauguran, casitas todas re lindas, todo bien. Ahora, el barrio está al margen de un río totalmente contaminado, donde el agua está contaminada, el terreno está contaminado, ¿no? Bueno, la casita está todo re linda, todo buenísimo. Ahora, las necesidades básicas siguen siendo insatisfechas para ese grupo, en el sentido de que el agua que toma está contaminada, no tiene cloaca, no puede hacer una huerta en ese lugar porque el terreno también está contaminado. Es más, el aire que respira es tóxico. Bueno, digo, es eso. La casita está todo re lindo, todo está hermoso, pero la situación de pobreza o marginalidad se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, arreglar el camarote, pero el barco se hunde, ¿no? ¿Queda claro? Bien. O, por ejemplo, esta situación, esto que hemos visto, también, el asfalto en un barrio que sea pobre, ¿no? Digo, se asfalta la calle principal, buenísimo, vecinos todos contentos, puede pasar el colectivo, no, está bárbaro, está bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Si después en ese barrio se quiere realmente revertir la situación de marginalidad y que hay que poner cloaca, agua potable, y que hay que hacer, romper el asfalto. Bien, o sea, el asfalto es eso, digo, es el Titanic, digo, se arregla el camarote, pero el barco igual se hunde. O el barrio no se revierte la situación de pobreza. Puede ser un alivio, puede ser una mejora, pero la situación de pobreza y marginalidad se mantiene. Bien. La racialización de la pobreza. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo hemos visto cuando trabajamos el concepto de estigma, ¿no? El tema de la estigmatización de la pobreza. La estigmatización de la pobreza. Y tiene que ver con bueno, que ya no solamente se va a estigmatizar pobre, sino espacios donde la pobreza se asocia con la marginalidad. Invito a ustedes que vean spots publicitarios de políticas de gobierno sobre el tema del narcotráfico y donde aparecen la lucha contra la droga, las imágenes de dónde son, de qué lugar son, ¿no? Siempre son lugares pobres, muy pobres, ¿no? O barrios pobres, ¿no? El tema de los búnkeres de la droga, ¿no? Siempre son pobres. O sea, si uno toma la realidad a partir de esos spots, ¿no? Y a través de la política de la seguridad de este Estado, va a encontrar que, bueno, el problema pasa ahí. Ahí está todo. Ahí está la delincuencia, está todo, ¿no? Digo, vean esas publicidades y se dan cuenta.
imágenes donde ven la policía actuar en lugar de pobre. Bien, eso tiene que ver con justamente la estigmatización de la pobreza, ¿no? Ese otro que está ahí en ese lugar y es pobre, no solamente es pobre, sino es un delincuente. Y está, ¿no? Y ahí justamente tiene que aplicar las políticas de seguridad. Las críticas a las metáforas geométricas tienen que ver con el análisis basado exclusivamente en datos estadísticos, que sería el final de la el final de todo este proceso, el dato estadístico. Es decir, bueno, creció la cantidad de chicos pobres, ¿no? Hay informes que aparecen, universidades privadas, diciendo, bueno, creció la población de chicos pobres que están en una situación de indigencia. Hay pobres por indigencia, pobres por debajo de la línea de pobreza, pobres por necesidades básicas satisfechas. Después están diferentes categorías de pobres. Los nupos, que son los nuevos pobres, los ni, los que ni trabajan ni estudian, los ni, que ni trabajan ni estudian, ni buscan trabajo ni estudian. Y son el dato estadístico solamente. Y justamente el problema de esos datos es que no hacen un análisis relacional. Porque yo puedo decir creció la pobreza y digo eso solo, y nada más. Y bueno, no planteo relacionalmente. Bueno, si creció la pobreza tiene que haber relaciones sociales que influyeron para que esa pobreza crezca, ¿no? Digo, o sea que no sale de la nada ese crecimiento de la pobreza y quedarme, porque en general aparece el dato y dice, si hay más pobres, empieza, ¿no? Y hay que hacer algo, pero tal vez lo que había que pensar, si creció la pobreza, ¿qué relaciones sociales hubo en la sociedad? ¿Qué política de Estado hubo en la sociedad? ¿No? En esa sociedad para que la pobreza creciera, más que pensar después a partir del dato, pensar anteriormente, porque esa pobreza es producto de un proceso. Tal vez si nosotros podemos pensar, digamos, que lo que se hizo permitió que creciera la pobreza, tal vez sería una forma de revertir ese proceso, ¿no? Y no actuar ya cuando ya la pobreza está, digo, decir, bueno, ¿qué pasó? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Hacer ese análisis relacional, no quedarnos solamente con los datos estadísticos. Bien. Vamos a las dinámicas. Vamos a la dinámica. 4 dinámicas. Son las dinámicas que el autor plantea para entender la marginalidad, ¿no? La dinámica macrosocial, la dinámica económica, la política y la espacial. Vamos a la primera, la macrosocial. ¿Qué significa esta dinámica? Bueno, que a diferencia de otras etapas históricas, por ejemplo, el estado de bienestar o el keynesianismo, que por ejemplo había crecimiento económico y eso tenía impacto positivo en cuanto a mayor empleo, ¿no? Mayor redistribución de ingresos, ¿no? La posibilidad de que exista un estado de bienestar que garantizaba los derechos de los asalariados, bien, que puede haber crecimiento económico, pero la pobreza aumenta o se mantiene. O sea, la marginalidad se independiza de los ciclos económicos. Puede haber expansión económica, pero esa expansión económica no deriva en cuanto a mejores condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Si yo tomo la década del 90, fue una década donde hubo crecimiento económico, pero el impacto que generó ese crecimiento económico no se vio reflejado en la sociedad, sino todo lo contrario, hubo empobrecimiento. Nosotros, en general, aparecen en los medios de comunicación, en los diarios, el hecho de cosecha récord, ¿no? Aparece muchas veces cosecha récord, Argentina, bueno, uno de los primeros productores de soja, campeones mundiales, así, ¿no? Bien, esa información, pero bueno, ese impacto positivo en cuanto a esa actividad económica
que genera una mayor, que genera riqueza, bueno, no repercute en la sociedad en cuanto a mejores estándares de vida. Bien. O sea que se puede crecer, pero eso no significa que la situación de pobreza mejore, o sea, se disminuya. ¿Queda claro esto? Esto, digamos, en un sentido también plantea, digamos, o refuta esta tesis de la idea de que, bueno, que el crecimiento económico por sí solo pueda generar mejor calidad de vida para la sociedad. Puede haber crecimiento económico, pero eso no repercute. Pensemos, no sé si vamos, ¿cómo se llama el puntero? Leo es un productor de soja. Bueno, cosecha récord, ganó un montón de plata Leo. Bueno, es muy probable que Leo, esa plata la reinvierta en dónde. Y bueno, en el sector financiero, en lo que se llama un paraíso fiscal, por ejemplo. No es que va a invertir todo, bueno, una gran parte hace eso, digo. Y si él tiene actividad financiera y gana una gran plata o acrecenta su fortuna con la actividad financiera, lo más probable que termine siendo a un país donde, bueno, no pague impuestos, o pague bajos impuestos y ya tenga ahí su gran parte de ingresos. Bien. Y eso no genera ni trabajo ni nada. Bien, ¿duda? Vamos bien. La económica. Una cosa importante, recuerden que Lacan es un sociólogo francés y que analiza la marginalidad teniendo en cuenta la situación de Europa, ¿no? Pero algunas categorías, además yo diría casi todas, las podemos trabajar, pero digo, sobre todo cuando habla de la competencia laboral extranjera. ¿Cuál es la dinámica económica? Una doble transformación cuantitativa, que ustedes ya la vieron, con la eliminación de puestos semicalificados, ¿no? Bajo la presión de la automatización y la competencia laboral extranjera. Vamos a lo que es la automatización. Digo, cada vez los trabajos que no necesitan demasiada calificación son ocupadas por máquinas. Digo, algo muy simple, no sé, yo fui al supermercado y hoy por hoy uno puede tener el sueño de ser cajero por un día o por un ratito, porque exacto. Además, cada vez, estamos en una parte, digamos, probando, se están probando en sus mercados, hay menos, pero ustedes pueden ver la posibilidad de que en la medida que se instalen esas, uno pueda, con las pistolas estas de los precios, ver los precios y hacer las cuentas y todo, hasta pagar con tarjeta y todo. Digo, con una sola persona que no necesita ni que haya cajeros. Con uno solo que, un puesto de trabajo no necesita demasiada calificación, se pierde. Y la competencia laboral extranjera, bueno, el hecho de, por ejemplo, esto en Europa, bueno, pero también porque, por ejemplo, acá también, población que esté en una situación de ilegalidad en cuanto a su situación de migración. Bueno, la situación esa situación va a jugar a favor de la persona que lo contrata en cuanto a que se aprovecha esa situación y lo contrata por menos plata, ¿no? Bien. O sea que aumenta la fuerza de trabajo, ¿no? Y perdón, al contrario, digo, sí, hay más fuerza de trabajo, pero eso hace que compitan y que hace que el trabajo también, o sea, lo que es el precio de ese trabajo sea menor, o sea, se precarice, o sea, ya no es necesario, porque al haber tanta competencia en cuanto a la población que queda afuera, en esos puestos semicalificados, los inmigrantes, lo que se puede llamarse inmigrantes ilegales, siempre pensemos más en lo que es en Europa. Bueno, eso hace que lo que es el salario se disminuya. Y la población excedente es la población que
lo que yo decía, no se inserta a trabajar. No se inserta a trabajar, ¿pero por qué? Y porque ya no llega, no tiene la calificación necesaria para poder acceder al trabajo. O por ejemplo, ¿por qué? Y porque justamente como el trabajo escasea, bueno, trabajos que sean para personas que no tengan tal vez una calificación o una baja calificación, lo ocupan esas personas que están sobrecalificadas. Ejemplo, trabajar en un McDonald's, Burger King, todo esto locales así de comida rápida. No es que es una lumbrera para hacer una hamburguesa, ¿no? Atender al público. Ahora, si usted va a esos lugares, en general son estudiantes universitarios o estudiantes calificados, o sea, o secundarios. Bien, ¿qué pasa ahí? Bueno, al haber, digamos, se genera una especie de efecto fila. Al haber justamente poco trabajo, bueno, actividades que pueden ser ocupadas por personas que no tienen una calificación, lo ocupan personas mucho más calificadas. Y genera un efecto fila en cuanto a que cuando va a llegar ese que podía insertarse ese mercado a ese trabajo, ya lo ocupó alguien que está sobrecalificado. ¿Se entiende esto? Y va a quedar siempre afuera. Va a quedar, por más que quiera, queda afuera. Digo, hay datos que hoy por hoy también hay que tener en cuenta. Empleos que están, el ingreso que tienen, están por debajo de la línea de pobreza. Y entonces, no sé, esa persona, no sé, vive en el tercer conurbano bonaerense y quien trabaja en un local de comida rápidas en la ciudad de Buenos Aires. Turnos rotativos. Una cosa, ¿cómo se llama vos? Nicolás. ¿Qué va a hacer Nicolás? Y una cosa que tiene que hacer Nicolás es ver cuánto gasto yo en viajar y cuánto me sirve de trabajar 4 horas en un lugar y cuánto me queda. Digo, en ese sentido está capaz quedándose en su casa, ahorra plata, porque todo el viajar, volver y todo eso, digo, ya no es rentable. Bien. O sea, esta doble transformación lo que va a generar es también la precarización justamente de lo que es el trabajador, ¿no? Bien. Y la cualitativa tiene que ver con la degradación de las condiciones básicas de empleo. A ver, nuestros abuelos, la frase de nuestros abuelos, decían, el trabajo, díganlo, dignifica, el trabajo dignifica, y no estaba mal, sin ser sociólogo no estaba mal lo que decía, y tiene que ver con algo, es más, que también desarrolla Robert Castell, cuando justamente planteaba que el trabajo afilia a la persona, el trabajo afiliaba a la persona. ¿Y de qué manera afiliaba a la persona? Y que con el trabajo la persona se integraba a la sociedad. ¿En cuanto a qué? Trabajaba y tenía la posibilidad de que, bueno, no solamente subsistir, sino la posibilidad de estar protegido. Por ejemplo, tener una obra social. Por ejemplo, tener jubilación. Por ejemplo, garantizar hasta el ocio, la posibilidad de irse de vacaciones. Porque el trabajo se le garantizaba eso, le garantizaba la posibilidad de tener un empleo, le garantizaba la posibilidad de que si tuviera hijos pudieran estudiar y que el hecho de tener hijos que estudiaran tenía un ingreso que estaba establecido y que lo podía utilizar para lo que los pibes estudiaban, sus pibes estudiaran. Digo, afiliaba, integraba el trabajo. El trabajo, digamos, en una forma, digo, esto el trabajo dignifica, no se basa en la fantasía, sino se basa en la realidad. El trabajo justamente lograba que el individuo sea digno, él y su familia. Bien. Condiciones actuales del trabajo. Bueno, tenemos ingresos a veces que son por debajo de la línea de pobreza. Bueno, el trabajo en ese sentido no dignifica. Trabajo que lo podemos asociar a actividades de refugio, cuentapropismo, ¿no? Bueno, hoy cuentapropismo y hoy son, ¿no?, reformulados en cuanto a emprendedores, pero digo, en cuanto a que los ingresos que tienen no les alcanza. Hay un ejemplo que da da Aullero en el texto, donde plantea que
el caso de una mujer que hacía carteras para Pierre Cardin y que en un taller clandestino, por supuesto, y en el barrio pobre, y lo que ganaba no le permitía mejorar su situación. Es más, estaba amenazada, ¿por qué? Y porque había otros talleres donde había mucha competencia y hacía que, bueno, que los ingresos hasta bajaban y todo. O sea, el hecho de trabajar no garantizaba su posibilidad de subsistencia. Es más, los empobrece. Bien. Y hoy dio un dato que me parece interesante también, que tiene que ver con lo que son los nuevos empleos que aparecen. No sé si los conocen a través de las aplicaciones. Bueno, son trabajos que más que integrar, garantizar derechos de las personas, en algún sentido los precariza, ¿no? El hecho de bueno, todas las que hoy están, desde Uber hasta Rappi y todas estas cosas que aparecen, digo, son trabajos que, es más, se basan en una cosa que es interesante, porque, digo, y que muestra también un cambio cualitativo en cuanto a lo que es el trabajador, porque ya no es la explotación, es la autoexplotación, que es mucho más fuerte y mucho más angustiante. Hay un autor que se llama Han, ¿no? Un autor que se llama Han, no sé si tiene que ver con la materia, creo que no entra. Estaba en otra materia, creo que leí. Sí. Que habla justamente de eso, de... ¿Cómo se llama? Si yo tengo uno acá, ¿cómo? Sí, el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo, habrán visto. Está, seguro hay varios autores que plantean esto. Yo quería leerle una partecita de un libro de un coreano, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Ese. Bien. Bueno, que lo que yo quería mostrarle era el tema de el cambio de la sociedad, digamos, que hubo. Bueno, él plantea que en el capitalismo hubo una primera etapa, lo que llamó la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria, un ejemplo fácil para entenderla, si vieron la película Tiempos Modernos de Chaplin, bueno, Tiempos Modernos de Chaplin justamente hace un análisis y una burla muy interesante, digamos, basada en esa sociedad disciplinaria. El hecho de un obrero, que si se vieron, ¿no? Es un obrero que está controlado por su jefe y sus movimientos y todo. Y la lógica es eso, que que es clara la relación entre explotador y explotado, la diferencia entre explotador y explotado, ¿no? De hecho, la película de Chaplin lo que demuestra es que Chaplin, bueno, trata de evitar, o sea, cuando no lo ven, no trabaja, bueno. Es eso, digo, y pensemos este tipo de estas experiencias en otro lugar, en una fábrica. Está el capataz, y bueno, el capataz se va y bueno, ahí los obreros pueden charlar un poquito, o van al baño y fuman un cigarrillo. Tiene esa posibilidad, la mirada del otro hace que uno, digamos, pueda evadirse, saber un poquito, y saber que el otro es lo que lo está explotando, ¿no? Entonces puede hasta darse algunos recreitos. Bien. El cambio de lo que plantea el autor dice pasar de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento tiene que ver con que la diferencia es que en la sociedad de rendimiento el explotador y el explotado conviven en uno solo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo soy dueño de mí mismo, hago lo que yo quiero, no hay alguien que me está vigilando, porque yo soy mi propio patrón. Pero bueno, eso es su propio patrón hasta cierto punto, porque igualmente después el ingreso que tiene es un ingreso que tiene una persona que está explotada, más que un patrón. Y ahí está este hombre diciendo cosas que son interesantes. A ver, vamos a leer un poquito.
Dice, el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obliga a trabajar o incluso lo explote. O sea, no hay alguien que lo está, no es el jefe que lo está controlando, ¿no? Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y coacción coincidan. O sea, libertad y coacción coincidan, porque él a su vez es el explotado, pero también es el explotador. Así el sujeto de rendimiento se abandona la libertad obligada o la libre obligación de maximizar el rendimiento. No. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación de otro, porque pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica, que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. La enfermedad psíquica de la sociedad de rendimiento constituye precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. ¿Por qué es libertad paradójica? Y bueno, justamente porque en esta sociedad conviven ambas. O sea, el individuo tiene las dos situaciones, explotador y explotado, ¿no? O sea, no diferencia entre el que está explotando, porque él mismo es el que está. Y es más, digo, es mucho más fuerte, porque en un sentido, en la otra, el tipo podía hacer algunas cosas, ¿no? Trataba de evadirse. En esta no, porque es mucho, el control lo hace él mismo. Y eso después, justamente, va a tener un deterioro en su vida, en sus condiciones psíquicas y también físicas, porque, bueno, ustedes vean, digo, personas que trabajan en lo que son las aplicaciones y todo, bueno, si yo soy dueño de mí mismo, hago lo que yo quiero, ¿cuántas horas trabajás? 14 horas, 16 horas, ¿no? Bien. O sí, turnos rotativos hago. Pero al final, digo, manejo un auto para ese turno rotativo, pero está bien. Yo estoy en mi casa cuando quiero, sí, 2 horitas, y después 2 horas y después tiene que seguir trabajando. Bueno, la mayor parte de su tiempo la tiene ahí. Bien. Y convencido de que es dueño de sí mismo. En realidad, y es más, no hay un patrón que lo está explotando, sino una aplicación. No existe alguien físico, ¿no? Bien. Pues esto decía, degradación de las condiciones básicas de empleo, y esto del trabajo no garantiza la subsistencia, fuente de marginalidad y fragmentación, porque en un sentido también lo que genera también la competencia entre los propios precarizados. Y sí, vaya a un fast food a trabajar, y en el fast food le van a decir, bueno, el que es empleado del mes tiene una mayor recompensa. Y bueno, y eso hace que compita con su compañero de trabajo. Tira una hamburguesa, le sale mal, y dice, viento. Las comisiones en los locales de ropa. Las comisiones, claro, se matan. Viene un cliente y le hacen tacles así, ¿no? Lo tiran. Generan pozo para que se caigan. Sí, y sí, le genera eso. La competencia. Pensemos el trabajo industrial. El trabajo industrial, lo que generaba justamente una actividad más bien cooperativa con los trabajadores, por la propia organización del trabajo, porque se dependía entre ellos mismos, generaban lazos. En lo que usted plantea, el tema de venta de ropa o venta, o lo que es empleados, todo lo que genera más bien es competencia, individualización, ¿no? Fragmenta más. Bien. Bueno, la dinámica política ya lo estuvimos charlando. El Estado puede ser generador o reparador de las situaciones de pobreza. Ustedes vieron el Estado en diferentes contextos históricos y cómo el Estado puede, con las políticas que tienen, pueden generar o reparar situaciones de pobreza. O sea que no son independientes en cuanto a lo que es a la situación de pobreza. Miren, un ejemplo, yo decía a ustedes, bueno, usted puede generar o estimular una actividad vinculada a lo que es la agroindustria, y eso va a tener impacto.
sé que en Argentina ahora está pasando en algunos municipios que están reuniendo con diferentes organizaciones sociales vinculadas al sector rural, que están generando una nueva forma de producción, digamos, que tiene que ver con producción sin agrotóxicos. Hay 86.000 hectáreas ahora que se sembraron sin agrotóxicos, y hasta la experiencia dice que es positiva porque hasta el rinde es similar a lo que sería a través de lo que es los agrotóxicos, y a través del paquete Monsanto Bayer, ¿no? Digo, es similar. Seguramente tiene un impacto positivo mayor en cuanto a que genera más empleo. Son pequeñas producciones, digo, es interesante. De hecho, lo interesante es que sé que hay municipios de Santa Fe, de Río Cuarto, Gualeguaychú también, Entre Ríos, digo, hay toda una movida a través de eso. Recién empieza eso, pero me parece muy interesante, muy loable. Si yo fuera Estado, seguramente que ese tipo de actividad yo la estimularía con baja de impuestos, y hasta también préstamos, todo, y me parece muy interesante, digo, en cuanto a lo que genera. Digo, y seguramente que genera más empleo, y hasta el impacto va a ser positivo en cuestiones ambientales, porque uno dice lo siguiente, está bien, dice, ampliar la frontera agropecuaria lo que permite es que haya se plante más soja, un cultivo más intensivo. Y después el impacto que tenemos es que una provincia está totalmente inundada. Y ahí, ¿qué necesitamos? El Estado que vaya y socorra y ayude y todo eso. Y después no percibimos, eso también la falta de análisis relacional. No, vemos a partir de la tragedia, y bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar, bueno, hay que dar ropa, bueno, el Estado tiene que hacer todo. Bueno, ahora, digo, lo anterior es lo que generó eso, digo, tal vez si uno propiciara actividades económicas donde el daño ambiental no sea tan nocivo, tal vez permitiría, digamos, más que reparar las situaciones de pobreza, más que generar. Bien. La dinámica espacial, dice, la marginalidad ocupa un espacio geográfico. Ya no es el hecho de es un actor social, no, sino ya son espacios donde hay donde está la pobreza. Y es más, hasta diría cambia la frontera. No es casual, una fuerza como Gendarmería hoy ocupe un espacio importante en cuanto a los límites de barrios incluidos y barrios pobres. No es casual, Gendarmería, una fuerza que se ocupaba de las fronteras que tenía el país hacia afuera, o sea, cuidaba las fronteras, hoy cuida las fronteras en cuanto a lo que están incluidos e excluidos, ¿no? Digo, está claro esta fragmentación, digamos, espacial, digamos, está clara, digamos, que hasta la misma fuerza que se ocupaba antes para cuidar la frontera, hoy cuida las fronteras hacia adentro. En ese caso, ¿los marginales sería Gendarmería? ¿O cómo sería lo de...? Es la frontera. No, dije. No, pero ¿cómo? Estoy preguntando cómo sería... ¿Cuál es la función de la Gendarmería? ¿En ese caso? No, en general, ¿cuál es la función de la Gendarmería? ¿Proteger? ¿Y cuál es la función de Gendarmería? Sí, proteger en qué espacio. Lo dije anteriormente, vincular la frontera. Bueno, entonces digo, la diferencia va a ser que ahora las fronteras, claro. ¿cómo? La frontera no es con otros países, sino claro. hacia adentro, y justamente y cuidar el límite, o sea, como fuerza de seguridad, sería haciendo una fuerza de seguridad, pero el límite estaría entre quienes, entre los que están, o sea, proteger entre los integrados o los incluidos y los excluidos, en realidad proteger a los que están incluidos, ¿no? Bien.
Pero no es que están haciendo un operativo ahí casual. No, ya por eso digo, hasta se ha institucionalizado, digo, a eso voy. Digo, justamente ocupa el espacio de seguridad que antes ocupaba frontera hacia afuera, frontera hacia dentro, en cuanto al límite entre excluido y excluido. El rol del Estado. Digo, ¿cuáles son las políticas que puede tener el Estado? Emparchar. ¿Qué significa emparchar? Políticas que lo que hacen es atenuar la situación de pobreza, pero no revertirla, ¿no? ¿La asignación por hijo, esas cosas? La asignación por hijo es interesante en la medida que el ingreso que recibe una persona le permite integrarse en la sociedad. Si el ingreso se deteriora por los procesos inflacionarios o no está actualizado, son políticas de parche. Lo mismo que el plan Progresar. Está buenísimo el plan Progresar. A mí me parece que está bueno. Darle un ingreso a una persona, a un joven para que estudie. Perfecto, no tiene el ingreso, bueno. Ahora bien, si yo... no sé cuánto está el ingreso por Progresar, ¿cuánto está? No sé, nunca me lo dieron. 1.600. 1.600. Bueno, si yo tomo en cuenta, hagan la cuenta de cuánto sale viajar en colectivo, cuánto sale comprar apuntes, y seguramente que 1.600 pesos por mes no alcanza para todo eso. Y entonces en ese caso diría, bueno, son parches, está bien, puede ayudar. Ahora, si usted realmente quiere que un joven estudie y que se dedique exclusivamente a estudiar y que estudie y curse 5 materias y todo, 1.600 pesos no alcanza. No alcanza. Digo, ahí ya van a tener necesidad de, por ejemplo, tal vez hacer una changuita o hacer cosas. Y bueno, ya no se puede dedicar a estudiar. Bueno, son parches. Sí, sirve como un parche, pero no revierte eso. Digo, sí, ¿qué iba a decir usted? Esto de emparchar se relaciona también con el efecto Titanic que estaba... Exacto, correcto. Por eso, de hecho, Aullero toma justamente la visión de pobreza de Huacán y la sociedad argentina, y bueno, y da ese ejemplo, esa metáfora. Es lo mismo, claro. Puede atenuar, mejorar algo, pero la situación de pobreza se mantiene, ¿no? Bien. Penalizar. Bueno, hay una cosa hay una relación muy fuerte, el tema de penalizar y el tema de la inseguridad. O sea, es un tema que está muy presente en la sociedad, el tema de la inseguridad, ¿no? Y la demanda de políticas que tienden a ser más represivas justamente para garantizar esa seguridad. Bueno, hay varios autores, Huacán, Castells, que en general hacen un análisis de inseguridad mucho más amplio, ¿no? Porque es cierto, hay una inseguridad vinculada a los derechos, vinculada a defender la propiedad privada del individuo o su libertad personal. Pero hay otro tipo de inseguridad, que es la inseguridad social, que es la situación de una persona donde no logra justamente la posibilidad de lograr su subsistencia, ¿no? Eso tiene que ver con lo que sería la inseguridad social. Y que tiene relación ambas inseguridades, ¿no? Esto de, ¿por qué digo? Lo vimos en la anterior frase, la situación de exclusión, de marginalidad, seguramente que va a potenciar la posibilidad de otro tipo de violencia. Y con respecto a la seguridad civil, la seguridad de la propiedad, la seguridad de garantizar la seguridad individual de la persona, ¿no? Y de su propiedad. Bueno, nunca va a poder ser satisfecha en cuanto a lo que puede ser un Estado democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fuerte esto que estoy diciendo. Porque en el sentido de que la posibilidad de que una persona se sienta totalmente segura va en contra de lo que podría ser un Estado democrático. Es más, yo diría una cosa.
más fuerte todavía. Un Estado puede lograr mayor eficacia en la medida que ese Estado no se atenga a lo que sería un sistema democrático. Por ejemplo, la joven que vos te soy, su amiga Morocha, que hablan mucho y no con la clase. Bueno, estoy jugando, tienen características, o sospecho que son delincuentes. Yo sospecho que son delincuentes. Yo sospecho que son delincuentes. ¿Cuál sería la manera más eficaz de evitar el delito? Saco un revólver, y la mato a los dos. ¿Fue eficaz con el sí usted? Está muerta, ya no puedo hablar. Por eso bien, ¿fue eficaz contra la lucha del delito? Sí, fue muy eficaz. Fue eficaz. Porque, es más, ¿qué dice? Previene un posible delito. Ellas dos son probablemente delincuentes y me iban a robar. Y yo previne la acción a través de una manera muy eficaz de evitar el delito. Pero ahí ¿Qué vos dice? cometiste un delito. Aniquilé. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Más que un delito, ahí está el tema. Justamente lo que yo no me atuve a lo que son las leyes. Digo, bien, el hecho justamente de la eficacia de una fuerza represiva justamente va en contra de lo que sería la posibilidad de existencia de un sistema democrático. ¿En cuanto a qué? Bueno, a las garantías que genera el derecho. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces el hecho de las leyes hacen, o la mano blanda, o los garantistas. Bueno, si hay algo que es el derecho, es que garantiza. Es eso, esa es la función de derecho. Garantizar justamente que esto no pase. Por ejemplo, que yo no puedo utilizar un arma, pensemos hasta soy una fuerza represiva, no puedo usar un arma porque yo supongo algo. Me tengo que tener a un procedimiento y hasta la acción de un fiscal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo me atengo a la ley, ¿qué va a pasar? Pensemos que la joven fue víctima de un hurto. Bueno, hasta que la ley actúe y haya un debido procedimiento y todo eso, seguramente que no va no va a satisfacer la demanda de justicia de ella. Porque ella, ¿cuándo va a querer justicia? Ya, que me devuelva las cosas, que lo fajen, que lo maten y todo eso. Y bueno, está la justicia, va a haber un abogado, va a haber un fiscal y todo eso. Ahora, pero bien, ¿qué garantiza eso? ¿Qué es lo que garantiza eso? Que ellas dos hoy estén vivas. Y que si, por ejemplo, ellas no eran las delincuentes, estén vivas. Y si son delincuentes, también, tienen que estar vivas. Porque, tienen que pasar un debido proceso y tienen que tener la pena. O sea, y un castigo, y prisión, o lo que sea. Pero tiene que haber un procedimiento que actúe ante esa situación y permite que no se cometa una injusticia. Que es irreversible. Porque, por ejemplo, pensemos que yo me equivoqué y las maté. Disculpen, porque pensé que eran. ¿Cómo revierto eso? Ya no lo puedo revertir. Ya está. Pero esto de muchas veces estos discursos que escuchamos y que tienen que ver con hay que dejar libres las manos a las fuerzas policiales o represivas para que actúen, o están actadas. Bueno, el hecho de que estén actadas justamente tiene que ver con un Estado de Derecho. Ahora, si ustedes quieren un Estado de Derecho y que haya democracia, tiene que haber eso. Lo que sí va a pasar, que nadie, tal vez, la satisfacción, digamos, ante un hecho delictivo no va a ser cubierta de manera inmediata, que es lo que demanda la sociedad. Y un tema interesante también tener en cuenta, el tema de sentirse seguro. Yo quiero sentirme seguro. Bueno, cuanto yo me quiero sentir seguro, ¿cuál es la forma más segura de sentirse seguro? Y bueno, que haya más fuerzas de seguridad, mayor represión, por ejemplo, ¿no? Mayor control. Por ejemplo, insisto, acá puede haber delincuentes y yo me siento inseguro. ¿Y por qué no ponemos un control de mentales también? Sería bueno. ¿Y por qué no antecedentes penales? A ver, ¿qué antecedentes tiene? ¿Y por qué no cámaras? Y si hay movimiento raro,
que separe la clase y que, bueno, ¿qué atenta contra lo que sería, de hecho cámaras hay acá, ¿qué atenta contra lo que sería la propia libertad del individuo? Digo, la propia libertad del individuo. El hecho de que hoy por hoy haya cámaras por todos lados, que está, bueno, puede ser, digo, en general, digo, el efecto, no sé, digo, me acuerdo de publicidad o programas de televisión de las cámaras de seguridad que mostraban un tipo que estaba borracho y que se iba cayendo. Y como dato así, la gente se divertía viendo esa imagen. Bueno, afecta con la libertad de esa persona, digo, no quiere exhibirse en esa situación y se exhibe a través, digo, esto me parece interesante tener en cuenta. En la medida que uno plantee mayor seguridad, mayor protección, mayor control, bueno, estaríamos ante un Estado mucho más represivo y menos democrático. Y las acciones que justamente que tiene Estado, que no se atienen a lo que serían las reglas de la democracia, son acciones que en un sentido hacen que se cometan grandes injusticias y que puedan ser irreversibles. Pueden ser irreversibles. Yo es cierto, insisto, yo podía ser muy eficaz con el combate del delito matándolo a todos ustedes. Vean, fui eficaz porque capaz que había uno que es delincuente y lo maté. Y entonces esa acción que iba a ser delictiva ya no la hace. Pero bueno, me cargué a 32. Y bueno, y el impacto que va a tener en la sociedad, y ustedes lo saben muy bien, por ciertos acontecimientos que han sucedido en Argentina en los últimos tiempos, es mucho peor y más terrible. Por eso digo, es interesante porque en general estos discursos que plantean el problema de mayor seguridad, en general no se va a sentir satisfecho. Porque la idea de seguridad, digamos, en el Estado de Derecho difícilmente le genere a una persona se sienta satisfecha en cuanto a la acción que desarrolla ese Estado, pero lo que va a garantizar justamente el Estado es eso, un justo proceso y la posibilidad de, por ejemplo, que se cometa algo peor, como decía el joven, hasta un delito peor todavía. Bien. Eso me parece que es interesante tener en cuenta. Se escucha muchas veces decir que ahora vuelven los militares y se acomoda todo. Bueno, justamente el tema de lo asociarlo. Mire, sería algo, si justamente una sociedad donde primó la inseguridad fue justamente la dictadura militar, a tal punto que hoy recién tenemos hasta personas que pueden conocer su identidad después de ¿cuántos años? Bueno, digo, o sea que hasta la inseguridad de no saber quién es uno, o qué pasó con sus hijos, o con sus nietos, no fue garantizado. De hecho, la identidad, no fue garantizado por ese Estado. Bueno, y hasta yo podía decir muchas otras inseguridades que generó ese Estado, por ejemplo el hecho de que de un día para otro terminamos una guerra y donde murieron un montón de soldados o jóvenes que no tenían además ni formación ni nada militar, o sea, el nivel de inseguridad que generó esa sociedad fue increíble, inseguridad también jurídica en cuanto hubo un endeudamiento externo terrible y que después tuvimos que pagar nosotros sin ningún tipo de control. O sea, si algo más inseguro fue justamente la última dictadura militar, porque nuestra vida no dependía de justamente a través de ese aparato represivo y donde no había ninguna, o sea, lo que se castigó a las juntas militares y justamente ese gobierno, justamente lo que fue la peor inseguridad de todas, que es el terrorismo de Estado, que hace que una persona no tenga, los derechos están anulados, o sea, se puede hacer con él lo que quiera, que fue lo que pasó también. Así que justamente esta tiene que ver con la contradicción de muchas veces de lo que se demanda y lo que se logra. Bueno, penalizar tiene que ver, estuvimos charlando, el tema de políticas represivas que en definitiva tampoco revierten la situación de pobreza, porque en la medida, también es esto, si nosotros sabemos que la marginalidad genera situaciones de violencia urbana, bueno, si se sigue lo planteo desde el punto de vista relacional, si las políticas que tiene el Estado, las relaciones de producción existentes generan
pobreza y marginalidad, no hay política represiva que alcance. También para revertir la situación de pobreza. Bien. Además que, digamos, lo que se llamaron políticas de tolerancia cero, ¿no? Que planteaban justamente aplicación de la ley de manera con todo el rigor, terminan siendo políticas de intolerancia selectiva. ¿Qué significa esto? Que en definitiva, ¿a quién se aplica esas políticas? Justamente a los que están en la situación de mayor exclusión, de mayor pobreza, ¿no? Digo, por eso intolerancia selectiva. Y por último, la reconstrucción del estado de bienestar, ¿no? Y esto me parece que es interesante. Tal vez, cómo plantear la situación de la marginalidad, revertirla a través de lo que serían políticas de Estado que garanticen los derechos de ciudadanía. Derechos de ciudadanía que están dentro de lo que... lo que es la Constitución Nacional. El artículo 14 bis, fíjese cómo garantiza esos derechos de ciudadanía. Hay algunas partes del 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. O sea, que la ley garantiza que el trabajador tenga condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Interesante en cuanto a hombres y mujeres, tienen que ganar lo mismo. Digo, muy bueno, es un artículo avanzado. Esto es importantísimo. Participación en la ganancia de las empresas. Participación está dentro de la Constitución Nacional esto. Con control de la producción y colaboración de la dirección. O sea que el trabajador tiene que estar también en el control de la producción y en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Me voy más abajo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social. Esto es interesante. La protección social es una obligación del Estado. La seguridad social es una obligación del Estado. El hecho de garantizar que una persona esté segura, ¿no? Y no segura en cuanto a la propiedad privada y el derecho de su libertad. Seguridad social, la persona esté integrada a la sociedad y tenga una vida digna, es una obligación del Estado, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. O sea, es algo que el Estado no puede renunciar a esta obligación. De hecho, las jubilaciones, digamos, el seguro jubilatorio es una obligación del Estado, no a través de un tercero, una FJP, no, tiene que ser el Estado que lo haga. En especial, bueno, seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales, bueno, la protección integral de la familia, la defensa de bienes de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. No son derechos garantizados por la Constitución Nacional. Yo le he puesto esta caricatura que me parece interesante en cuanto a que también plantea una perspectiva relacional el tema de la marginalidad, ¿no? O sea, el hecho de que el no termina en algo, termina en una situación delictiva. Digo, pero hay una anterior que genera eso, ¿no? Me parece que es interesante, ¿no? En cuanto a ver la pobreza desde un punto de vista marginal. Tal vez nosotros siempre vemos la última parte, la situación de violencia urbana. Y vuelvo a la frase de Pierre Bourdieu, que me parece interesante, ¿no? Pensamos y terminamos con la frase de Bourdieu en cuanto dice: no se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia. Toda violencia se paga. La violencia estructural ejercida por mercado financiero, en la forma de despido, pérdida de seguridad, se ve equiparada más tarde o temprano en forma de suicidio, crimen y delincuencia. Adicciones a la droga, alcoholismo, un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia. Yo creo que para eso, digo, cuando hablamos del estado de bienestar, digo, hay dos funciones que tiene el Estado y que me parece que son fundamentales para justamente garantizar ese estado de bienestar,
y combatir la marginalidad. Una función tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de regular el ciclo económico. O sea, el Estado tiene capacidad de regulación, ¿no? Y también la capacidad del Estado en cuanto a la redistribución de ingresos. Digo, son dos funciones fundamentales que tiene el Estado, que el Estado las cumple, no es que el Estado no las cumple, pero el tema es ver, bueno, cuál es la orientación que tiene el Estado en cuanto a sus políticas, ¿no? Digo, tal vez lo que nosotros vamos a estar pensando cuando hablamos del tema de la marginalidad, y si pensamos como devenir histórico, tenemos que pensar una sociedad como semejantes. Pensar el que está en una situación de excluido como un semejante. Y en ese sentido me parece que está bueno como proyectar, es decir, yo, si es un semejante, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Bueno, lo que yo quiero de la vida también va a querer ese semejante. Yo no quiero un plato de polenta y nada más, un techo de lata. No, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero también lo quiere el otro, pensarlo como un semejante, ¿no? Y eso tal vez nos permitiría justamente tener una sociedad tal vez sin los niveles de violencia que tenemos y una sociedad mucho más justa y equitativa. Bueno. ¿Podrías decir la otra función? Una, regular el ciclo económico. Su capacidad de redistribución de ingresos. Digo, me parece que son dos situaciones, dos cosas fundamentales. Hay varias acciones que podría tomar el Estado. Digo, hay varias acciones. ¿Y cuáles situaciones? Digo, por ejemplo, el Estado puede ser un generador de empleo. Pasa que tal vez no un generador de empleo, siempre cuando planteamos eso, siempre vemos como que el empleo del Estado, y también lo asociamos con un empleo vinculado a una actividad refugio donde el tipo está ahí en el escritorio y no hace nada. Que no es esa la acción justamente del empleo público. Pero por ejemplo, digo, hay un montón de actividades económicas, hay actividades culturales, sociales, que para mí tienen que tener una participación mucho más intensa del Estado. Ejemplo, hay varias cosas. Hoy se está hablando del tema de la jubilación de las mujeres, ¿sí o no? Si es correcto o no, si hace un trabajo o no trabaja. ¿Ustedes qué creen? ¿Hace un trabajo o no hace un trabajo una mujer que es ama de casa? Sí, hace más de uno. Hace más de uno. De hecho, miren, juguemos un poquito. Pensemos, usted tiene dos hijos. Bien. Y ella también tiene dos hijos. Bien. Y usted cuida a sus hijos, nada. Ahora bien, ella, ¿qué está estudiando usted? Ella es ingeniera ambiental, ya le di el título, y necesita a alguien que cuide a sus hijos. Y usted va a cuidarlo. Va como una niñera, ¿no? Bien, y va a recibir un sueldo. Recibe un sueldo, ¿no? Recibe un sueldo para cobrar eso. Yo sé que la mamá, yo que sé, el amor y todas esas cosas que van a decir ustedes, pero digo, el trabajo es el mismo. Ella cuida los hijos de ella y recibe un salario. Cuida a sus hijos y no recibe un salario. El trabajo es igual. Ya sé que el amor y todas esas cosas que dicen, pero en términos así de actividad, es una actividad. Tiene que hacer una leche, tiene que cambiar los pañales, tiene que cuidar lo que no se caiga, tiene que ayudar a hacer las tareas. Bien, lo hace con los hijos de ella, lo hace con sus hijos, ella recibe la paga, con sus hijos, bien, gracias, nada, es amor. Sí, amor es, y también, pero amor, pero es un trabajo, Como digo, de hecho muchos trabajos nos gusta hacerlo, lo hacemos con amor, pero recibimos una paga. ¿Y por qué una mujer que cuida a sus hijos, que es más, es fundamental, porque lo que permite que esos pibes, digamos, ese pibito, se integre a la sociedad, se socialice, no recibe una paga? Es una actividad que es una actividad laboral. Digo, por supuesto, una mujer, una ama de casa, tiene que tener un salario por la actividad que desarrolla. Yo creo, profe, que también es por el hecho de que al cuidar los hijos, ¿no? No te deja tiempo o lugar para vos tener tus ingresos. Por eso. Y el hecho de que no tenga paga tiene que ver con visiones de la sociedad patriarcal que tal vez tendremos que combatir y destruir. Pero salió un fallo hace poco. ¿Lo conocieron? Un fallo legal
a partir de una separación en la cual la mujer demandó al marido por 8 millones de pesos por este tema, de que ella se dedicó toda su vida a ser ama de casa. Me parece está bien. Sí, sí. Yo creo que sí, igualmente, más que un fallo judicial, tiene que ser una actividad, tiene que ser rentada, y digo, por eso el acto, la posibilidad que el ama de casa tenga una jubilación, me parece es un acto de reparación. Un acto de reparación, y tiene que seguir estando, porque es un trabajo, y que si no lo hace ella, tiene que hacerlo otra persona. Entonces digo, está bien, digo, está bueno que reciba un ingreso. Sí, que todas siempre son mujeres las que tienen las actividades de cuidado, digo, la que sale a ser niñera es mujer, la que sale a cuidar a los viejos es mujer, digo, por eso digo, pero digo, es la actividad en sí mismo, digo, la actividad de lo que es ama de casa, que yo creo que tenía que llamarse otro tipo de actividad, no sé, bautizarla con otro nombre, porque me parece que está mal, digo, tiene que ser una actividad que tiene que tener mínimamente jubilación y también una renta, pues es una actividad económica, una actividad que hace la persona. De hecho permite que, por ejemplo, si ella cuida a sus pibitos, que su esposo pueda trabajar. Digo, pero usted podía hacer el trabajo, pero no lo puede hacer porque está cuidando a los pibitos. Digo, es una actividad que tiene que tener una renta. Pero fíjese, ahí sería como una forma de cómo el Estado podría intervenir en cuanto a la situación de redistribución de ingresos. Por ejemplo, otras situaciones que pueden ver. Siempre lo tenemos usted porque lo tenemos cerca. Bueno, él trabaja con pibes en un barrio pobre y los hace jugar a la pelota, en un club, en el bar, es el entrenador. Bien. Esa actividad es una actividad de tipo social, digo, que él realiza. Yo creo que es una actividad que tendría que tener un ingreso. ¿Por qué tiene que tener un ingreso y una contraprestación? Yo digo, está bien, vos jugás a la pelota con los pibes, pero también vos quiero que demostres que tengan cierta capacidad. Por ejemplo, la posibilidad de que hacer un test psicológico, que no sea un depravado, discúlpeme, o la posibilidad de hacer una capacitación, ¿no? Que no cuente solamente lo deportivo, sino también lo social, y que permita integrar a esos chicos, darle una formación mucho más rica. Digo, por supuesto, eso tendría que tener, y más, ¿qué logro con eso? Que pibes tal vez estén en una situación de calle, puede estar incluido a través de lo que sería el esparcimiento. Perfecto, tendría que ser una actividad paga. Hay un montón de situaciones o acciones que se pueden llegar a hacer. Lo dije creo que en la primera clase y lo digo ahora. Un estudiante que trabaja y estudia, el estudio tiene que ser visto como horario de trabajo y tendría que trabajar menos. Y darle la posibilidad de generar otro tipo de empleo, a otra persona, o sea que ese trabajo que lo hace él puede hacer también otra persona, trabajar medio tiempo, ¿no? Todo el tiempo que necesite para estudiar, bueno, también se impacte como trabajo. Y hablo de algo muy modesto, horas de cursada, bien. Tendría posibilidad de generar otra fuente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de acciones que el Estado podría desarrollar que tienen que ver con estas, actividades culturales, sociales, ¿no? Que, con los niveles de exclusión y marginalidad que tenemos, abriremos una fuente de trabajo y de empleo muy importante.